noche. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que están presentes, a los que seguramente se van a comentar. Y bueno, levantar tu mano y vamos a agradecerle al Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por estar siempre en esta casa, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas el entronado de este lugar y que nada que no sea tuyo, Señor, esté, Señor, estorbando, Señor, en este día, Padre. Que pueda ser un día de paz, esa paz que tú transmites, Señor, a nuestros corazones, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, apresura los pasos de aquellos que están llegando, que no haya piedra de tropiezo, Señor. Que en este día, aquellos que también se están quedando, Señor, que se ha encendido su corazón, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos por todo, bendecimos este culto, te bendecimos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Padre. Gloria a Dios. Mis pasos se
no vivo yo, Cristo vive en mí, es el mayor logro que pueda vivir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él es el camino que debo seguir. Sí, Señor. Hay una verdad en mi corazón, una vida eterna que me regaló. Hay una verdad en mi corazón, Cristo es mi rey. Y ya no vivo yo. Gloria a Dios. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Me alabamos, Padre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es el mayor logro que pueda vivir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él es el camino. Cristo vive en mí, Él es el camino que debo seguir. Hay una verdad en mi corazón, una vida eterna que me regaló. Hay una verdad en mi corazón, Cristo es mi rey. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, Cristo es mi rey. Cristo es mi rey. Eres el centro de mi vida, la luz que me ilumina, tu voz que me predica. Gloria a Dios. Cristo es mi rey, Cristo es mi rey. Eres el centro de mi vida, la luz que me ilumina, tu voz que me predica. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No temeré. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Victoria tendré, No temas. no tengo duda. Amén. Mi alabanza te daré, pues en ti confiado estoy. Tú me levantas una y otra vez y me cubres con tu amor. Tú me levantas, no temeré, tú eres mi ayuda. Sí, Señor.
gloria tendré, no tengo duda. Gloria a Dios. Mi alabanza te daré, pues en ti confiado estoy. Tú me levantas una y otra vez y me cubres con tu amor. Tú me levantas, fuerza me das y me atrevo a amar. No puedo resistir. Yo conquistaré a la cima iré, pues la victoria viene de ti. Tu fuerza me da y me atrevo a amar, porque todo lo puedo en ti. Te conquistaré a la cima iré, pues la victoria viene de ti. Gloria a Dios. Libre seremos, Jericho nos libertaremos. Libre seremos, Jericho nos libertaremos. Libre seremos, Jericho nos libertaremos. Libre seremos, libre por el poder de tu presencia, libre por el poder de tu palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad.
dio su amor. Alaba al Rey, alma mía. Él me ungió con su santa unción y está su mano sobre mí, Señor. Bajo sus alas seguro estoy, con el motivo tan feliz. Nada y nadie se compara a mi amado Rey y Salvador. Nada y nadie se compara a mi amado Rey y Salvador. Canta el corazón, oye hoy mi voz, alaba al Rey, alma mía. Tuvo compasión y me dio su amor, alaba al Rey, alma mía. Él me ungió con su santa unción y está su mano sobre mí, Señor. Bajo sus alas seguro estoy, con él yo vivo tan feliz. Nada y nadie se compara a mi amado Rey y Salvador. Nada y nadie se compara a mi amado Rey y Salvador. A tu puesto Dios, en ti confiaré y te alabaré y te adoraré. Tú eres el Dios de mi alma, mi corazón te alaba. Nada y nadie se compara a mi amado Rey y Salvador. Nada y nadie se compara a mi amado Rey y Salvador. Gloria a Jesús. Y ahora me muevo por fe. Él ha roto mis cadenas. Y ahora me muevo por fe. Y ahora me muevo por fe. Y ahora me muevo por fe. Él ha roto mis cadenas. Y ahora me muevo por fe. Salto de felicidad, he encontrado una salida, Cristo ahora conmigo está. Y una torre todos trabajos de mí, por eso mi alma te alaba, Jesucristo, gloria a ti. Libre soy por él, libre es tu nombre, me ha devuelto la esperanza de que
Gracias, Jesús. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios, qué lindo eso. Amén. Qué bueno que el alma de uno esté saciada de alegría, amén, de paz. Ayer hablaba con una persona y decía que la paz es lo mejor, ¿no?, que nos puede pasar. Y esa paz solamente nos da Cristo, ¿no? Y bueno, qué maravilloso es poder tener paz, a pesar de, ¿no? A pesar de. Bueno, algunos se durmieron, ¿no? Amén, ¿no? Bueno, qué contentos que estamos y qué contenta que estoy, ¿no? Que estamos, ¿no, pastor? Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a las hermanas Moreno, ¿no? Romero, a las hermanas Romero. ¿Cómo les decimos? Bienvenidas. Qué bendición poder tenerlas acá. Ellas nos conocimos a través de un vivo, vendiendo bazar. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Porque fue vernos, y no, Mari, una conexión terrible, una bendición. Ayer fuimos a la casa de ella, Diana, a buscar los pancitos. ¿Viste? La verdad, queremos agradecerles por el alma, por el corazón generoso de ustedes, ¿no? Y es una bendición, ¿sí? Es una bendición. Dios bendecirá el 100 por 1. Y justo veía en el libro de Proverbios 11:25 que habla, ¿no?, del alma generosa. Habla del alma generosa y dice que el alma generosa será prosperada. Aleluya. Pero no solamente prosperada en lo que es económicamente, será prosperada en todas las cosas. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Estás esperando sabiduría? Serás prosperado en sabiduría. ¿Estás esperando tener paciencia, templanza? Que tengamos esas cosas que a veces son las que entorpecen nuestra vida, van a ser prosperadas. El Señor nos va a ayudar. Amén. ¿En qué quiere el Señor que seamos prosperados? ¿Sí? En todo lo que respecta a Él. Seguro que también en las finanzas. Porque de hecho Dios creó los cielos y la tierra para que nosotros podamos ser, ¿sí?, para deleitarnos en ella, ¿sí? Y bueno, y disfrutar de las cosas que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Pero ¿quién dice que recibirá la prosperidad? Aquellos que el alma es generosa. Amén. Y el que saciare, él también será saciado. ¡Qué belleza! Ayer empezaron los chicos con el proyecto Mateo 25, ¿no? Y acá me gusta porque dice, el que saciare. Ellos fueron los protagonistas de ir, ¿sí? Pero acá hubo un conjunto de personas, ¿no?, que el Señor quiso tocar para que podamos, ¿sí?, ser un equipo. Amén, estar en ese proyecto, en esa gran comisión y poder saciar, ¿sí?, a un montón de personas.
porque Cristo está con nosotros. Humanamente nosotros no lo podemos hacer. Muchas veces hemos pasado por al lado de un necesitado y hemos hecho vista gorda. A mí me ha pasado y yo lo he hecho. Amén, muchísimas veces. Pero acá dice el Señor, y el que saciare, él también será saciado. Y una de las cosas que me contaban los chicos era como un papá le pedía cositas para la nena, ¿no? Para que hoy esa hija pueda desayunar, ¿no? Y qué lindo saber que hoy esa niña iba a tener su desayuno también. Iba a tener su desayuno, iba a poder tener galletitas, cosas dulces, ¿sí? Cosas que un niño, que un padre que está en la calle con sus niños quizás no le pueda dar. Qué bueno saber que cuando tuviste hambre me diste de comer, tuviste frío, me amparaste, tuviste sed, me diste de beber. Amén. Están saciando. Acá hubo un sentir y nos sumamos a ese sentir. Y hacemos esa gran comisión, el trabajo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Esto está en Proverbio 11:25. Y es una palabra muy hermosa, ¿sí? Porque nos hace recapacitar en muchas cosas. Que no solamente estamos nosotros para saciarnos, ¿no? Y estos dos versículos, el versículo 1 de estos versículos, si vos ves más arriba, el 24, pero el 25, ¿sí? Representan, ¿sí? Una paradoja. ¿Nos volvemos ricos al ser generosos? ¿Nos volvemos ricos al ser generosos? Yo creo que de alguna manera sí. No buscamos ser ricos, pero ¿no te llena el alma ver la felicidad del otro? Amén. Reconforta. Te reconforta. Yo creo que lo que ganamos es esa riqueza interior. Amén. Y eso es maravilloso, porque dice la palabra del Señor que tendremos plenitud y gozo. Aleluya. Y cuando pasan estas cosas, tu corazón se llena de plenitud y de gozo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor en esta noche, porque creo que la plenitud y el gozo está dentro de tu corazón, porque tu corazón está siendo saciado y está siendo enriquecido. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Y podía seguir leyendo, ¿sí? Dice que el mundo dice que se guarde todo lo posible. Muchos piensan, no, vamos a guardar, vamos a equiparnos, vamos a ir a ponerlo bajo la cama, vamos, no sé, vamos a hacer algo por las dudas. ¿En qué Dios confiamos? Si dice que las aves del campo, las aves comen y los lirios del campo están vestidos con las mejores ropas, porque vos mirás una flor. ¿Y qué haces cuando mirás una flor? Ay, decís, ay, qué color horrible. Mirá esta, está de amarillo y de verde. No congenian. No congenian para nada. No, lo primero que decís, wow, qué espectáculo. Mirá qué cosa, lo que es Dios, cómo lo crea el Señor, ¿no? Imagínate, si eso está ya hecho por el Señor, ¿cuánto más Dios no va a hacer por nosotros? Y va a hacer, sí, que todo prospere en nuestras vidas. Por eso no debemos temer al día de mañana. Y muchos temen al día de mañana. Muchos temen. Muchos están atados al mañana. Y sé que acá hay personas que están atadas al mañana. Y hoy es el día que se van a desatar. Hoy es el día que se van a desatar. Que se tienen que desatar. Porque cuando uno se desata del mañana, deja de ser esclavo de los pensamientos.
Entonces tenemos que ser, ¿sí? Tenemos que ser sabios en eso y decir siempre lo que tú quieras, Señor. Siempre lo que tú quieras, porque contigo todo es posible. Contigo todo lo puedo. ¿Sí? Dios es bueno. Cuando damos, Dios nos suple cada vez más para que demos más. Y no es que te va a llenar los bolsillos de plata. No, de cosas, algo va a hacer. Porque quizás uno no necesita plata, necesita otra cosa. Y Dios, quizás esa persona no se la va a dar porque quiere hacer un puente y un milagro a través de ese puente. Dios hace cosas locas. Y Dios es así. Dios te sorprende. Es maravilloso Dios. Dios es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que tenés al lado, che, es maravilloso. Dios es maravilloso. A Gastón nadie le dice, está solita con la Gloria a Dios. Y hay algo que dice acá. También dar nos ayuda a obtener unas buenas perspectivas de nuestras posesiones. Para comenzar, nos damos cuenta de que nunca fueron realmente nuestras. Amén. Debemos saber que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Amén. Siempre saber que todo lo que está en nuestras manos, en nuestras vidas, es de Dios. Porque somos administradores de su gloria. Somos administradores. Dios es un Dios corporativo. ¿Sí? Dios es un Dios corporativo. Y al nosotros formar el cuerpo de Él, ¿sí? Somos eso, hermanos, somos eso. Somos administradores. Él nos pone a trabajar y a administrar lo que Él puso sobre la tierra. Entonces, ¿qué obtenemos al darle a otros? La libertad. Sos libre. Sos libre. Sos libre de la esclavitud. Del egoísmo. ¿Alguna vez alguien llamó a un hermano, una hermana y le dijo, yo sé que la estás pasando mal, necesitas esto? O decir, mira, sé que la estás pasando. A veces, hermano, el Señor no te tiene que revelar. Amén. Tus ojos lo están viendo. Amén. Y hoy el pueblo de Dios hace como muchos una vez hicimos en las calles. Amén. Cuando vimos a una persona indigente, una persona que está tirada o durmiendo en la calle. Hoy pasa mucho eso en el pueblo de Dios. Y es hora que antes de decir familia, cuando somos familia, ¿qué hacemos cuando somos familia? Ayudamos. Entonces es hora que el pueblo de Dios se despierte. Se despierte. Y no corra, porque dice la palabra que te bendeciré y serás de bendición. Amén. Que si sos bendecido, no bendigas tu vida nada más. Acá Dios te está diciendo lo que tenés que hacer. Bendecí a otros, para eso te he bendecido. Y verás que mi mano estará sobre ti, verás que mi mano estará sobre tu familia. Pero no bendigas a los que vos querés. Amén. Bendecí al que no es de tu sangre. Bendecí a tu hermano, a tu hermana. No le preguntes si necesita algo. Mira, observa, esa es la mejor revelación que Dios te puede dar en la hermandad. No sé por qué Dios me llevó a esto, hermano. Pero yo sé que el alma que saciare será saciada. Será saciada. El alma que saciare será saciada.
Aleluya. Así que en este espíritu te invito a que tomes tu generosidad para el Señor. Si trajiste tu diezmo, quiero compartirte también que el domingo 10:30 de la mañana tenemos culto de Santa Cena y primicias. Amén. Santa Cena y primicia. El otro día hablábamos, ¿sí?, que David quería darle algo que le cueste a él, no algo que le dé el otro. Y el Señor me decía, yo le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué esta palabra? ¿Y saben qué me mostró el Señor? Que muchos traen, ojo, a veces traen porque es lo único que tienen. Pero hay gente que ha traído cosas de plan. Amén. 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 Hay gente que ha traído cosas de plan. ¿Sí? Y si somos bendecidos, tenemos que bendecir. Amén. Amén. Es lo mismo que yo vaya a tu cumpleaños y te regale el zapato de mi hija que ya no usa hace 10 años. Vos te vas a dar cuenta. No, pero esos zapatos eran de la Yani. Esos zapatos eran de la Yani. A mí no me dijes zapatos. Bueno, pero como sé que tenés el mismo talle, te quiero bendecir, ¿viste? Soy tan buena y tiene un agujero atrás, ¿viste? Y el ¿cómo es esto que se llama? ¿El taco? No, pero tiene un nombre la parte del talón. El empeine, ¿viste? Te lo querés poner y el cartón del empeine que está tapado con el cuero está todo torcido y te duele, te sale una llaga así. Pero yo bendije, porque yo... Dele al Señor lo mejor. Traiga a la casa del Señor lo que le cueste. Yo hago eso con mis pastores. Nosotros hacemos eso con nuestros pastores. Amén. Porque es lindo honrarlos. Es lindo bendecir a los hermanos. Quizás no lo usamos nosotros, quizás se lo damos a algún hermano u otra hermana. A mí la vez pasada el Señor me puso, comprate un pan de centeno. Comprate un pan de centeno. Paré y le digo, para acá. Voy a comprar un pan de centeno. Bueno, lo vamos a comer mañana con tostadas, con mantequita, con la mermelada con frutos rojos. No, ustedes no lo van a comer. ¿Cómo que no lo vamos a comer? No, ustedes no lo van a comer, lo va a comer otra persona. Bien, Señor, si vos decís que lo va a comer otra persona, lo va a comer otro. Y él me decía, ¿a dónde llevas el pan de centeno? No es para nosotros, no es para nosotros, le decía. Así que demos lo mejor cuando demos. Amén. Demos lo mejor. Porque vos vas a obtener eso. Nunca vamos a tener las obras del Señor. Amén. Para Él somos prioridad. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar por las ofrendas. Yo tengo mi ofrenda allá. Bueno, orala. Sí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte gracias por esta noche, Señor. Quiero darte gracias porque tu amor es fiel. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. Señor, te pido que en esta noche bendigas, Señor, esas manos levantadas, esos corazones dadivosos, esos corazones generosos, Señor. Sé que tú, Señor, traerás respuesta sobre cada ofrenda, Señor. Esa semilla será multiplicada al 100 por 1, Señor, en todas las cosas, Padre. Tú conoces a cada uno, Señor. Te pido que en esta noche, Padre, reprendas al devorador, Señor, y a todo aquello que quiera venir en contra de tu pueblo, Padre, Señor. Porque dice tu palabra que no habrá justo desamparado ni tu simiente que mendigue pan. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias y bendecimos estas ofrendas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden pasar a dar la ofrenda. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que anhelo, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que anhelo, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Estar aquí junto a ti. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, te anhelo. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, te anhelo, sí, Señor. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Padre, y te pido que me des
tan cerca de mí. Eres todo lo que anhelo, me desespero por ti, pues desde una vez más no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí, junto a ti. Jesús, sí Señor, levanta tus manos. Oh Dios Santo, Señor. Oh Jesús, decile al Padre, yo soy un altar Donde puedes orar hoy tu dulce presencia. Toma todo de mí, que sea digna de ti. Agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia, Señor. Ven y toma todo de mí. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Dios es aquí, amado. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos a ti, amado Dios. Gloria a Dios. La gloria es para ti, la honra es para ti, Señor Jesús. Oh Dios Santo. Tú estás aquí, Señor. Tu presencia está en este lugar. Se puede palpar, Padre, como tú estás aquí, Señor. Como tú estás paseándote, Padre. Como tú estás abrazando, como tú estás levantando. Como tú, Señor, nos estás renovando, amado mío. Necesitamos de ti, Señor. Oh, Santo Señor. No tengo nada para Nada para ofrecer, ofrecer, Señor. Nada que te pueda Mi sorprender. corazón para ti, amado. Corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada que hace suspirar. Y ante ti, Padre. Vivo ante ti, Rey que perdona,
Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, digno de toda oración. Gracias. Puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios. Eso por tener que usar la tecnología, ¿no? Y con la Biblia de papel. Yo me imagino Pedro, Pablo, ¿no? Predicando, ¿no? Imagínate una notebook con un celular, ¿no? ¿Se lo imaginan? No, yo no me lo imagino. Sinceramente no, pero bueno. Bueno, por lo menos que la tecnología pueda ser usada para el reino de los cielos, ¿no es cierto? Que pueda ser utilizada como lo hemos hecho cuando no podíamos juntarnos en la casa, ¿no? Que a través de internet nos podíamos congregar, entre comillas, ¿no? Porque nunca va a ser tan lindo como venir a la casa del Señor, ¿no? Están de acuerdo que es hermoso poder estar en la casa del Señor todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y venimos hablando justamente de las casas. Hoy no voy a tocar precisamente el tema de las casas de Jesús, porque me cambió un poquito el esquema del Señor, porque el Señor nos está direccionando a cómo la iglesia se está edificando, que es una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día. Si tenemos que congregarnos es para un motivo, porque tenemos que ser edificados, ¿no? Edificados para el reino, para hacer esa iglesia gloriosa, esa iglesia que va a ir junto con Cristo Jesús para lograr el propósito eterno que Dios tiene para todos nosotros, junto a su Hijo. Recuerden que siempre toda esta historia es la relación entre un padre y un hijo, ¿no? Es que todo lo que le da el padre al hijo, ¿no? Y a través de su hijo nosotros podemos heredar las cosas de su hijo. Recuerdan que, bueno, donde va Cristo, donde están los que están con Cristo, van con Cristo. Amén. Está a la derecha, iremos a la derecha. Como le dijo al ladrón que estaba en la cruz, le dijo, hoy mismo estarás a la derecha conmigo, estarás conmigo sentado. Y bueno, y lógicamente, Dios nos habla en estos tiempos de la edificación de su iglesia. Ustedes saben que la iglesia lamentablemente ha sido muy manipulada hace muchos años, transformando la palabra en algo que no es realmente la verdad. O sea, se le van agregando cosas, se le agregan cosas a la cruz, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una religión, ¿no? Que es justamente uno de los temas que vamos a tocar. Vamos a tocar tres temitas, no va a ser muy largo, pero vamos a tomar tres temas que a ver cómo lo relacionamos, ¿no? Vamos a hablar primero de lo que es el legalismo, segundo lo que es la estructura y tercero la religión. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la estructura, el legalismo y la religión? Hay dos cosas que van acompañadas, pero hay otra que no va acompañada. ¿Cuál creen que es ustedes la que no va acompañada entre la estructura, legalismo y religión? La religión. O sea que la religión es lo que a veces nosotros donde nos tenemos que enfocar. Nosotros no tenemos una religión con Cristo, tenemos una relación con Cristo. Porque si somos novias, si somos cuerpo, tenemos una relación. No necesitamos agregar absolutamente más nada al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Nada de ir caminando a tal lado, nada de arrodillarse, ir de rodillas a tal lado. O sea, Dios no quiere que nos flagelemos, que no hagamos ese tipo de cosas, lo hablamos el otro día. Sí quiere que lo obedezcamos, que hagamos lo que Su voluntad. como principio. Entonces, yo me puse a pensar, ¿no? Que, a ver, ¿qué es la estructura?
La estructura es un conjunto, ¿no es cierto?, puede ser de algo, ¿no?, que compone, por ejemplo, si hablamos de la edificación de una casa, la estructura es todo lo que va a sostener todo el resto de la casa, ¿no es cierto? O sea, dice el diccionario, conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. O sea, que la estructura, hay una estructura que arma algo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de legalismo, es una posición que promueve que las leyes sean aplicadas literalmente sin tener en cuenta ninguna circunstancia adicional. En concepto también alude a la formalidad legal, que dificulta el funcionamiento y el desarrollo eficaz de algo. Y por último, tenemos la religión, que es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano. Fíjense, ¿determinados de qué? De un grupo humano, ¿no? Y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Un dios o varios dioses, ¿no? Estamos hablando de los hombres, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cuál es el límite donde...? Porque muchas veces, qué bueno este pastor, es un pastor que no es legalista. ¿Ustedes se sintieron nombrar eso? Mira, vamos a aquel pastor que no es legalista, vamos a aquel pastor que es desestructurado, ¿no? Y decimos, y tampoco religioso, pero ¿hasta dónde debemos ser desestructurados o hasta dónde debemos ser legales? Porque si no somos legalistas, quiere decir que algo de ilegal tenemos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la ley, no hablamos de la ley completa que el Señor le dio a Moisés, sino que hablamos de las leyes morales que siguen vigentes. Cualquier tipo de ley moral es vigente. Y hoy pasa que si vos vas a una iglesia y va y le dice al pastor, pastor, yo pequé con mi novia. O sea, tuve relación con mi novia, ¿no es cierto? Y capaz que el pastor, como no es legalista, dice, no, está bien, no te das problema, Dios te va a perdonar. En la religión oficial te van a decir, rezate 10 Padre Nuestro, ponete de rodillas 4 Ave María, ¿no? Y te van a hacer. Entonces, a ver, si yo actúo de esa manera, ¿soy legalista o soy ilegal? Ilegal. Ahora, si yo también, vamos a hablar de la estructura. Si yo digo la estructura, a ver, vamos a sacar cosas que está sosteniendo la estructura. Si yo tengo una columna ahí en el medio y la saco y se me cae todo encima, ¿qué pasa? No la tenía que haber sacado. Entonces, ser desestructurado no quiere decir que yo tenga que quitar cosas del cuerpo de Cristo. Quizás tenemos que asociar estas dos palabras, tanto legalismo como estructura, a la religión. ¿Por qué? Porque la religión es lo que sobra, ¿no? Yo el otro día vi no sé, ¿quién en algún momento vio el dibujito de la Pantera Rosa? ¿Todos lo vieron? ¿Lo conocen la Pantera Rosa? Es muy simpático, ¿no? Digamos, dentro de lo que son dibujitos animados, es un dibujito antiguo pero simpático. Y hay una, y otro día yo estuve viendo, quiere decir que veo la Pantera Rosa. Estaba viendo una serie donde la Pantera Rosa va y le pide trabajo a un constructor, ¿no? Entonces el constructor ya tiene un diseño, ¿no? Tiene un diseño de lo que quiere edificar. Una casa bonita Pero, como ella se emplea y ve el plano, no le gustó a la Pantera. Entonces que agarra, empieza a dibujar una casa según conforme a su gusto. Y entonces se la pasa todo el tiempo del dibujito boicoteando, tratando de que el constructor haga lo que ella quiere y no lo que realmente está diseñado y está proyectado, ¿no es cierto? Y entonces, claro, es como en un momento nosotros vemos el dibujito como que pensamos que ya le ganó por cansancio, ¿no? Porque llega un momento que el constructor empieza a trabajar, no muestra la imagen, y cuando termina la imagen muestra en la casa el diseño como la Pantera Rosa lo quería. Y resulta que cuando entra la Pantera Rosa, no, estaba contenta, ¿no? Porque entra, mirá, al final hizo la casa que yo quería, ¿no es cierto? Y cuando cierra la puerta, se cae toda una mampara al suelo.
y quedar a casa que realmente estaba. Quiere decir, yo lo relacioné como que lo que nosotros queremos construir sobre la realidad, sobre lo que es el diseño de Dios, no podemos agregar cosas. El diseño de Dios es tal cual Él lo manifiesta en las Escrituras, de la manera que lo tenemos que hacer. Entonces, tenemos que ver que cuando nosotros hablamos de ser desestructurados, hablamos de quitar la estructura de la religión. Y cuando hablamos de no ser legalistas, sacar todo lo que la legalidad ha hecho con el cuerpo de Cristo, incluso con la iglesia primitiva. Ustedes fíjense que la iglesia primitiva empezó funcionando bien los primeros siglos, después del tercer siglo fue un desastre. A partir del año 300 empezó a asociarse con lo que es las cosas humanas, ¿no? Con los deseos humanos, poner estatuas, poner estampitas, poner un montón de cosas que al fin y al cabo es como que estamos dándole culto a una imagen y no a Dios, ¿no es cierto? Entonces empezaron a agregar cosas, y así nació iglesias que ahora las ponen como iglesias universales, iglesias de todo tipo, que realmente se fueron de lo que es la estructura de lo que Dios quiso construir. Cristo nos habla de la religión de una manera bastante específica, cuando Él exhorta a los fariseos, ¿no es cierto? Si vamos al libro de Mateo 23, vamos a empezar un poquito con el versículo 3, ¿no? Jesús exhorta a los fariseos. ¿Por qué los exhorta a los fariseos? Porque eran religiosos, porque ya no solo cumplían la ley de Moisés, sino ya se iban sobre la ley de Moisés, ya hacían las cosas no realmente como Dios quería, sino como a ellos les parecía, ¿no? Entonces dice Mateo 23, versículo 1, digan amén cuando lo tengan. Amén. ¿Bien? Bueno, dice, entonces, ¿me escuchan ahí? No hace falta ni... ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Bueno, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que digan que guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Recuerdan que Dios dice y nosotros qué? Hacemos. Y sin embargo, Dios dice y nosotros no? ¿No? Pasa así, ¿no es cierto? O sea, tenemos que empezar a que nuestras antenitas de vinil, como dice el Chapulín, nuestros oídos, empiecen a escuchar, ¿no? Escuchemos, seamos tardos en hablar y otras cosas, ¿no? Pero escuchemos, porque tenemos, si estamos alborotados, si estamos de una manera mal, no podemos escuchar a Dios, no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que tener un tiempo, como dice el Salmo, dice, mi alma está callada, esperando, que quiere decir que estamos esperando que Dios nos hable también. A veces estamos, Padre, te pido esto, te pido lo otro, no, por mi hermano, por eso. ¿Saben que la oración a veces tenemos que tener un tiempo de silencio? Para poder escuchar. Amén. Si no, dejá de hablar porque no te puedo hablar. Claro. Te va a decir eso. Pará, déjame, te quiero guiar. De la manera que sabemos que Dios usa la manera que sea, que a Él cualquier cosa utiliza como para poder Amén. a nosotros instruirnos y hablarnos, ¿no? Amén. No esperemos que estemos atentos con la voz audible. De pronto va a venir, a mí muchas veces me pasa que me vienen versículos o me viene alguna palabra de un hermano, y algo que a mí me edifica y me sirve para el momento que yo estoy pensando, que yo estoy orando, que yo estoy preguntándole a Dios, ¿no es cierto? O sea, Dios usa las maneras que a veces impensadas para que nosotros podamos ser edificados e instruidos. Amén. Aleluya. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿no es cierto? O sea, está hablando de que están poniendo cosas que no nos tienen que poner. Mismo Jesús dijo, Él no te va a poner más carga de lo que tengas, que lo puedas llevar. O sea, nosotros tenemos que ver lo que es
lo que es cristocéntricamente hablando es lo que se llama la obediencia, hacer la voluntad del Padre, pero no hacer cosas que están de más hacia la cruz. Porque si Cristo murió una sola vez, fue entregado una sola vez, es para siempre y nunca más. Como hablamos el otro día de la peña, Cristo es la roca, le dice a Moisés, no, Moisés, hablale a la roca. ¿Pero por qué? La primera vez le pegó, pero como Cristo es la roca, la segunda vez no se le pega. Y así estamos, ¿no? Con estos temas de entender que sí tenemos que llevar cargas. O sea, las cargas tenemos que llevarlas en el sentido de todo lo que es obediencia, todo por ejemplo lo que hicieron los hermanos ayer, ¿no? Estamos cumpliendo la palabra, ¿o no? Cumplimos la palabra, ¿no? O sea, de ir, llevarle algo al necesitado. Y ahora lo vamos a ver cuál es la verdadera religión en un ratito. Y va digamos, a converger en lo que los hermanos hicieron ayer, por ejemplo, ¿no? Seguimos, dice el versículo 5, dice, antes asentó a sus obras para ser vistos por los hombres, pues escuchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea que hasta ahora estamos viendo una pantalla como para que los creyentes vean cómo tiene que ser, ¿no es cierto? Pero hay algo que acá Jesús habla de cómo se están jactando, de la hipocresía que hay. Y hoy en día esa misma hipocresía sigue actuando sobre la iglesia. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Y denunciar, como dice Pablo, todo aquello que no es edificatorio para la iglesia de Cristo. Nosotros lo que queremos hablar de la verdad, lo que queremos llevar la verdad adelante, tenemos que ser lamentablemente denunciadores de esas cosas. O sea, no señalar, pero denunciar lo que está. No decir, no, fulano de tal hizo tal cosa, no. Denunciar lo que está mal. El que tiene oídos entienda, escuchen, ¿no? Y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga, ¿no? O sea, yo a veces, lamentablemente, he ido a muchos lugares donde está el temita. Está bien, no está mal, ¿no? A veces honrar a los cielos, pero esta silla no te sentás porque está reservada para fulano. En la casa de Dios no hay reserva para las personas. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es una estructura que está de más. Si yo voy a la iglesia y no me puedo sentar en primer lugar porque es de fulano de tal, ¿dónde? ¿Pero quién lo dijo eso? Es más, ¿sabés a quién tengo que sentar adelante? Aquel que viene cansado, aquel que viene de una manera destruida, que no tiene consuelo. Ese es el que yo tengo que sentar para que escuche más cerca la palabra de Dios. Pero ¿para qué quiero que un siervo de renombre se me sienta adelante? Para figurar, para lo que está pasando, para lo que nos está diciendo la palabra. ¿Se entiende? Aman los primeros asientos y dijimos, bueno. Y vamos al versículo 13. Ahí empieza la exhortación de Cristo, ¿no? Dice, versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Asócienlo con la realidad de hoy. Pasa, ¿no? ¿O no pasa? ¿Cuántos no pueden llegar a los pastores? Yo entiendo que a veces, lógicamente, hay iglesias donde hay 3.000 miembros, ¿no? Y a veces el pastor no puede llegar a todos, ¿no? Por eso qué lindo son las casas pequeñas donde podemos ser familia. Porque si vamos a lugares donde hay miles de miembros, no somos familia, porque somos desconocidos a veces. O vamos una vez para ver qué lindo que predica el pastor, bueno, no está mal. Pero qué lindo es ser familia, ¿o no? Es decir, tengo una casa donde los hermanos, o sea, los pastores me prestan atención, los hermanos nos prestan atención, ¿no? Que estamos muy, muy unidos. Eso es hermoso. ¿Qué es la iglesia primitiva? Está bien, dice que la iglesia primitiva, o sea, cuando hubo una conversión que hablaba Pedro, fueron más de 3.000, ¿no? Que había. Pero yo pienso que es bueno. Yo doy gracias a Dios por esta casa,
porque podemos tener esa comunión, podemos hablar, podemos edificarnos unos a los otros, que es lo que importa, ¿no? Todos aprendemos de nosotros, uno del otro. Siempre vamos a aprender algo de cada uno de nosotros. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿No? Se ríe así, pastor. Pero, a ver, es la exhortación de Jesús, a la religión estamos hablando. La hermana venía a buscar una palabra de fe. Es de fe. No, a ver, todas palabras de fe, todas palabras, porque si yo no soy viviendo, si yo voy mal encarrilado, ¿no es cierto? Si yo voy por la tangente del camino de Jesús, ¿qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano si uno no puede expresar las realidades que están pasando hoy en día? Por eso yo a veces digo, guarda, ojo, fíjense en a quién escuchan, fíjense en con quién hablan, fíjense, porque a veces vamos, mira, aquel pastor es súper ungido, ¿no? Profeta. Hiperprofeta, apóstol, no sé, tiene todos los títulos, pero no sabemos cuál es la comida que nos va a dar. No sabemos qué porta. No sabemos qué porta. Por eso es bueno, si yo tengo mi casa y sé lo que estoy, de qué me estoy alimentando. Y no hay nada más lindo que poder caminar por el camino seguro. Y no que te vendan cosas que realmente te van a hacer entrar por el camino del error. Amén. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, yo lo leí, ¿no? Una vez así. 16. En el 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjense. O sea que no se fijen en el oro que hay en las iglesias. No lo hagan. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes. Y esta es la parte que más me gusta. Es la parte donde la relaciono con lo de la pantera rosa, ¿no? Dice, ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, o sea, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. Fíjense en qué cosa, ¿no? Porque está, visto antes esta comparación, no entendemos que si estamos lindos por fuera pero estamos feos por dentro, ahí no estamos, digamos, lo que necesitamos es estar lindo por dentro. Amén. O sea, el proceso como viene, de adentro hacia afuera. ¿No? Cuando nosotros estamos hermosos por dentro, vamos a estar hermosos por fuera. Por más que, no sé, qué sé yo, uno se sienta feo delante del espejo, pero cuando nosotros estamos lindos por dentro, vamos a ir floreciendo hacia afuera. Vamos a derramar el Espíritu, vamos a sentirnos de Cristo. La gente se va a dar cuenta y va a decir, ¿qué estás portando tan lindo? ¿Qué sé yo? Que lo miran a él, mirá, pero este es un morocho. Qué lindo que son, mirá. Mirá, qué porto. ¿Qué potro? Mirá lo que no porto. sabía cómo se la cree de este Lo que pastor. porto a Cristo. Qué lindo, ¿no? Entonces, Cristo hace una exhortación. Hace una exhortación de que debemos empezar. Si ustedes leen todo el capítulo, habla de que realmente les dice, porque ustedes limpian, hay que limpiar los vasos por dentro y por fuera, ¿no? Una vez lo critican, ¿no? ¿Por qué los discípulos comían, ¿no? Espigas, o sea, algo así? Y como es que decían que van a contaminarse, o sea, no se lavan las manos y se van a contaminar, ¿no? Era algo así. Y no es así. O sea, lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca para afuera. ¿No es cierto? Y entonces todo esto es la religión, todo esto es lo que hoy en día debemos quitar
para no ser, cuando hablemos que no seamos legales y que no seamos estructurados, quitar la que sobra. Pero yo no puedo dejar ser legal a la ley de Dios, ilegal a la ley de Dios. Yo no puedo ser permisivo donde Dios te dice una cosa, que es su voluntad, y hacemos otra. O sea, tenemos que seguir los mandamientos de Dios, tenemos que seguir haciendo su voluntad y no ponernos en la disyuntiva, no, porque si yo no hago tal cosa en la iglesia, la gente se me va. Pasa eso. Muchas veces pasa, no, la gente se va porque realmente hay cosas que el pastor no tolera, es muy religioso, es muy legalista, ¿no? Pero acuérdense que para ser legalista tenemos que tener un punto. Tenemos que sacar lo que sobra, lo que el hombre hace para la religión. La religión es buscar satisfacer al hombre de no estar, de no entender el mensaje de la cruz. Si todos entendiéramos el mensaje de la cruz, la religión no existiría. Porque nada más hay que agregar al sacrificio de Cristo. Nada más tenemos que hacer porque solamente amarlo, quererlo, creerle, creer en su palabra. Amén. Es lo que nosotros necesitamos, obedecer, santificarnos cada día en nuestras vidas, ir llegando cada día un poquito más a esa estatura que tenemos que llegar, porque si no vivimos agregando cosas que no son necesarias. Tampoco Dios no acepta una iglesia mística donde se vive mucho el misticismo, donde se vive muchas cosas que a veces dan vergüenza. Yo a veces miro cosas que a mí me dan vergüenza. Quieren implantar sobre la religión un misticismo para que todos vean que Dios ahí está presente. Yo creo que Dios no está presente. Yo una vez dije, el Espíritu no se manifiesta de forma incoherente, de forma alocada. El Espíritu es un Espíritu apacible, un Espíritu que sí nos da alegría, que nos da un gozo, pero no para revolcarme, no para comportarme como un orangután. Eso es misticismo. Y Dios no quiere este tipo de misticismo. No lo quiere. Amén. No lo quiere. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No digo que el Espíritu sobre tu vida te tire, o te caigas, o te haga danzar. O te haga danzar. No estoy diciendo eso, pero hay mucho misticismo y eso es religión. Eso es estructura que no sirve. Dicen, no, yo soy estructurado porque hago cualquier cosa en la iglesia. No, no es así. No es así. Muchos dicen, no, usted pastor, cuando habla de reverencia, habla de legal, usted es legalista. No. Es que debemos ser reverentes ante las cosas del Señor. Amén. Cuando el Señor manda a construir el arca, ¿de qué manera le dice a Moisés cómo tiene que construir el arca? Le da directivas precisas. Cómo hacerla, qué medidas, cómo bañarla de oro, cómo hacer tal cosa, ponerle esto, ponerle lo otro, no la lleves de esta manera, llevarla de esta manera. O sea, y cuando el hombre obedece, cuando el levita o el hombre obedece, ¿no es cierto?, es la manera correcta de hacerlo. Eso es reverencia ante las cosas de Dios. Sí, no quiere decir que nosotros nos tenemos que poner serios sepulcralmente, no, así. No, porque Dios es alegre, podemos danzar, podemos cantar, podemos gritar de alegría por lo que Dios nos da, pero tampoco cuando estemos haciendo cosas de Dios, que sea con reverencia. Cuando oremos con reverencia. Cuando manipulamos las cosas de Santa Cena, que sea con reverencia. No con religión, pero que sea con reverencia. Y en Santiago 1, para finalizar, Santiago 1:27, él nos explica lo que es la verdadera religión. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Nada que ver con lo que está a la vista. Nada que ver con la pantalla que se nos pone adelante
porque se nos va a caer la batalla. Cuando Dios hace un propósito, cuando Dios hace un plan, cuando Dios de alguna manera nos muestra cómo es su plan, debemos seguir el plan de Dios. No podemos nosotros agregar, ni quitar, ni sacar, ni poner nada. Pablo dice, es muy preciso cuando dice, cuando vayan a edificar, ojo el que sobreedifica, ¿no? Guay el que sobreedifica encima, ¿no? Porque si no empezamos a hacer una construcción totalmente que puede ser obsoleta. Y tenemos que ser edificadores del cuerpo de Cristo, edificadores de la iglesia de Cristo. Y a eso tenemos que llegar, y a eso vamos, porque ese es el propósito de Dios. El propósito sí, Él quiere que a raíz de tu obediencia, a raíz de que vos hagas su voluntad, Él te va a bendecir la tierra. Pero recuerden que yo siempre hablo, lo primero que debe prosperar es el alma. Pongamos el reino de Dios y su justicia primero, de esa manera va a prosperar nuestra alma, nos vamos a sentir complacidos en lo que Dios nos va a hacer sentir. Él no quiere que estemos, como dice la palabra, que no vamos a mendigar nosotros. Pero lógicamente tenemos que dar algo nosotros a cambio. La obediencia, hacer su voluntad, ¿no? Y seguir en todos sus caminos, como dice en Deuteronomio, servirle. Es importante que le sirvamos al Señor. El otro día lo dijimos, el Señor no quiere desocupados, quiere que todos hagan algo para el reino. Aquel que está en el área de evangelismo, haga evangelismo, el que está en el área de piedad, haga piedad. Todos tenemos algo para hacer, interceder, todos tenemos algo para hacer en la casa de Dios. Porque somos un pueblo. Si no es como cuando vamos a un trabajo y siempre hay uno que lo caratulan de, oh, mirá, este no hace nada. Están todos trabajando y hay uno que siempre está sentado, ¿viste? Y lo mismo, ¿no? O sea, si vamos al mundo secular pasa eso. Entonces nosotros tenemos que ser, ¿por qué? Porque somos, dice Pablo, somos colaboradores. Somos colaboradores de Cristo. Nosotros tenemos un nombramiento que lo vamos a tener que cumplir. Vamos a ser reyes y sacerdotes. Amén. Vamos a ejercer eso, y nosotros para ejercer eso tenemos que prepararnos una iglesia que esté dispuesta a hacer lo que Dios quiere y no lo que el hombre quiere. Amén. Muchas gracias y bueno, vamos a orar. Se pueden poner de pie, así ya quedan libres. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por este momento, que tú nos hablas, Señor, para edificarnos, Señor, día a día, para que podamos llegar, Señor, a tus propósitos, Señor, como tú ya lo tienes planeado de antemano, de cuando ya estábamos en el vientre de nuestra madre, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das, te damos gracias por tu misericordia, porque tu gracia se renueva cada mañana, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que esta palabra sea de edificación, Señor, y que nos llegue, Señor, y no vuelva vacía, Señor, y que podamos llevarla a otros lugares, Señor, para que tu iglesia sea esa iglesia edificada, como Pablo lo ha dicho, Señor, para poder sobreedificar sobre esos cimientos que Él ha puesto, Señor. Padre, te damos gracias por todos los que hoy han estado presentes, por aquellos que se han conectado por internet, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que se están quedando, Señor, que ese fuego en el corazón sea encendido, Señor, Padre amado. Te pedimos por los que vinieron, Señor, que vuelvan de regreso a sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Protégelos, llévalos en el hueco de tus manos, Señor. Y esta paz que tú has transmitido en este día, Señor, sea llevada a cada hogar y que reine en cada hogar, Señor, y sea transferida, Señor, a nuestros familiares, aquellos que no vienen, aquellos que no han podido venir, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.